Bendiciones, hermanos, en este día jueves 12 de octubre, avanzando en este capítulo 2. Y, hermanos, vamos a tratar algunos temas relacionados del refuerzo de la oración y un mandato a las mujeres creyentes. Así que, hermanos, prepárense, hermanas. No, esto no es motivo de conflicto, ¿no? Vamos a leer primera de Timoteo capítulo 2, desde el versículo 6 hasta el versículo 10. Amén. Dice así la palabra del Señor, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan la piedad. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, en esta hora le bendecimos y le damos gracias en el nombre de Jesús. Señor, nos presentamos delante de usted como cada día para reconocer que usted es lo más importante en nuestras vidas. Reconocer que nada somos si usted no está con nosotros. Reconocer que necesitamos de su perdón. Perdone nuestras fallas, perdone nuestro pecado, perdone, Señor, nuestra indiferencia, pero ayúdenos, Señor, para hacer su voluntad. Enséñenos por medio de esta palabra, Señor, lo que usted ha de hacer en este tiempo con nosotros. Y haga usted, Señor, su voluntad sobre nuestras vidas. Le pido por los hermanos que están pasando situaciones difíciles. Le pido por los hermanos, Señor, que están pasando por enfermedades, por dolencias. Señor, le pido por aquellos, Señor, que están sufriendo, Señor, alguna situación que es preocupante. Y yo ruego que la gracia de su presencia sea sobre cada uno. Le doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Mis hermanos, vamos a ir aquí de inmediato al verso 6, donde dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. La PDT, Palabra de Dios para Todos, lo dice así, ¿eh? Quien dio su propia vida para pagar por la libertad de todos. Jesús llegó en el momento oportuno y dio testimonio del deseo de Dios de salvar a todos. Oiga, qué importante es esta expresión donde dice se dio a sí mismo. O sea, se ofreció a sí mismo. La PDT, quien dio su propia vida. ¿Sabe esto por qué es importante? ¿Ya? Porque él no vino obligado, no vino aquí así molesto, pucha, voy a tener. No, él se dio a sí mismo. Y aquí se refleja el amor del Señor hacia nosotros. ¿Ah? No vino obligado, no vino castigado. Él se dio a sí mismo, ¿ya? Eh, eh, el, el Padre, muchas personas dicen es que el Padre, ¿cómo el Padre mandó al Hijo a morir? ¿Qué Padre? No, pues aquí nos dice, y en realidad aquí se ve el amor de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que son uno. Entonces no hay una diferencia, ¿ya? No es que solo el Padre lo haya querido, Él también lo quería, ¿ya? Entonces, Él vino a rescatarnos. Esto es igual cuando se iba a rescatar a un esclavo que lo tenía otra persona cautivo, ¿ya? Y esto, bueno, sucedió a causa del pecado. Nosotros estábamos esclavos del pecado. Él nos hizo a nosotros. Eran propiedad de Él. Y luego nosotros voluntariamente nos apartamos por causa del pecado. Y Él vino a comprarnos, a pesar de que ya nos había hecho y éramos posesión de Él,
Pero nuestra mala decisión nos llevó a ser ahora esclavos del pecado. Y nosotros no podíamos liberarnos de esta esclavitud, porque para liberarnos de la esclavitud del pecado, de la desobediencia, de la rebelión, se debía vivir en absoluta obediencia. Y como estaba en nosotros el germen de la rebelión, no podíamos, no había forma de que nosotros pudiésemos pagar por nuestro pecado. Por eso Jesucristo se ofrece a sí mismo, viene a vivir como nosotros, se identifica como uno de nosotros, como un familiar cercano, como uno que nos conoce verdaderamente, para rescatarnos, o como dice la Escritura, para redimirnos, y lo hizo voluntariamente. Mire, esto es importante de saber porque en Levítico, donde está la ley, dice: si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere, y tu hermano que está junto a él empobreciere, y se vendiere al forastero o al extranjero que está contigo, o a alguno de la familia del extranjero, después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará. ¿Se fija? En la ley de Moisés ya estaba estipulado cómo debía ser el rescate cuando había alguno que era esclavo de otro. En este caso nosotros éramos esclavos del pecado y no podíamos liberarnos. Y ahí es donde Cristo se hace cercano, uno de sus hermanos lo rescatará, se identifica con nosotros, vino a este mundo, ¿para qué? Para poder pagar, porque uno cercano debía ser el que pagara el rescate o redimirnos. Eso hizo Cristo, por eso es importante este pasaje, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, Cristo lo hizo cumpliendo también la ley. Oiga, hasta en eso obedeció, porque no podía él venir a rescatarnos si no se identificaba como un familiar cercano. Fíjese, o sea, la obediencia de Cristo fue absoluta. No hay ningún pecado en él, ninguna falta. Entonces, en todo lo que hizo, siempre obedeció, siempre obedeció. Aunque a veces habían cosas que hizo que no necesitaba, como el bautismo de arrepentimiento que hace Juan. Y Juan le dice: oye, pero yo, ¿cómo te tú deberías? No, dice él, es necesario que cumplamos con todo, es necesario. Así que él lo hizo voluntariamente, nos rescató. Y en la carta de Pablo a la iglesia de Éfeso dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Fíjese, él se identificó con nosotros como cercano para poder redimirnos. Y ahora tenemos la redención. ¿Por quién? Por la sangre de Cristo derramada en la cruz. Nos perdonó el pecado. El perdón de pecado lo recibimos. Es esta bendición que es de pura gracia del Señor. Así que usted ya sabe, es libre del pecado, porque Cristo lo rescató. Aunque la antigua forma de vivir quiera de nuevo tomar control de su vida, aunque de repente hasta su mente le traicione, pero yo quiero decirle, la palabra del Señor dice que Él nos redimió por su sangre. Recibimos el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Así que apague todo pensamiento que le esté hablando de que usted no, sino que usted dígale: no, Él vino a redimirme. Él se dio a sí mismo voluntariamente para pagar por nuestro pecado. Amén. Así que ve, importante, el verso 7. Para esto yo fui constituido, dice Pablo, predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, dice, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Aquí Pablo nuevamente llevando ahí esto a entender el ministerio que él tenía, y dando la razón por las cuales él era el maestro de los gentiles en fe y en verdad. La Dios habla hoy, dice: para anunciar esto yo he sido nombrado mensajero y apóstol, y se me ha encargado que enseñe acerca de la fe
y de la verdad a los que no son judíos. Lo digo, es cierto, no miento. Él decía, Dios me llamó, Dios me puso para ser un heraldo de los no judíos, en una esfera de fidelidad y de verdad, entendiendo Pablo que él tenía que reforzar esta idea de que por eso él estaba con los gentiles, porque el Señor se lo dijo, no por un antojo de él. Ya la segunda carta a Timoteo dice, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Recuerde que para ellos el evangelio, la noticia de salvación, era para ellos solamente, no era para los demás. Entonces, de pronto se encuentran con que un judío, un maestro, un fariseo, empieza a enseñar las cosas a los que no eran judíos, y él tenía que nuevamente reafirmar que él era un llamado a hacer lo que estaba haciendo y no era un antojo, que a él se le había ocurrido hacer esto de ir a los gentiles, porque era un plan de Dios. Recuerde que en el primer versículo que leíamos de este capítulo 6, dice, el cual dio testimonio a sí mismo en rescate por todo lo cual se dio testimonio a su debido tiempo, o sea, en el tiempo preciso. Dios nunca se equivoca cuando hace las cosas, las hace en forma perfecta, Así que mi hermano ya sabe que Él tiene el tiempo muy bien contemplado y Él sabe lo que se debe hacer en el momento oportuno. Amén. Vamos al verso 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Nuevamente pone ante el más fuerte deseo de Dios, que se ore en todo lugar, que se ore siempre. Y la PDT dice, quiero que los hombres oren en todas partes. Los que levanten las manos a Dios para orar deben vivir para agradar a Dios y consagrarse a Él, sin dejarse enojar ni meterse en discusiones. Oiga, las manos santas, un mandato, un mandato. Los que levantan las manos a Dios para orar deben vivir para agradar a Dios y consagrarse a Él. Y esto no es que le esté escribiéndole a los líderes, a los pastores, no, es para la iglesia, los que levantan las manos a Dios para... ¿Por qué? Porque Él está llevándonos a cumplir una palabra. Ahí en Malaquías 1:11 dice, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. ¿Sabe? Cumpliendo esto, en todo lugar, el nombre del Señor es puesto delante de Él. Fíjese en Primera de Reyes, luego se puso Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendiendo sus manos al cielo. Era una costumbre ya, desde antes de la iglesia, desde antes del tiempo de la iglesia, en el tiempo de los judíos, en el Antiguo Testamento, era costumbre en los cristianos primitivos volver las manos hacia el cielo. Ahora, obviamente que estas manos debían estar limpias, limpias. Y esto es sin contaminación de las cosas del mundo. Dice ahí en el Salmo 141, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Fíjese, es bueno saber que la oración no es solamente el acto de arrodillarse o inclinar el rostro o ponerse en una actitud de reverencia. Es un acto que viene de antes ya, una preparación. Las manos no se limpian cuando uno se va a poner a orar. Antes debe limpiarse. Por eso que el Señor dijo, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda.
Entonces, la oración no inicia solamente ahí, sino que antes, en el proceso donde usted revisa cómo está su corazón, cómo está su vida, cómo está. ¿Ah? Y ahí el Señor dice, mira, no deben haber problemas con nadie. No debería tener ahí nada con algún hermano siquiera, sino que debería estar en paz con todo. Por eso, escudriñese antes de orar. Hay ya un proceso. Que las manos estén limpias. Que las manos estén limpias. ¿Por qué? Porque el Señor decía en Mateo 6:15, más si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Recuerde que esto es una actitud que debe estar en nosotros. ¿Le han ofendido? ¿Sí? Le han ofendido, le han dañado, le han lastimado. A lo mejor le han traicionado. Bueno, debemos perdonar. El Señor perdonó todo lo que le hicieron y nosotros debemos tener también un corazón perdonador. A lo mejor usted dice, pero pastor, para usted es fácil decirlo, pero yo digo, prepare su corazón. Dígale, Señor, enséñame a obedecer lo que más me cuesta. Y si le cuesta perdonar, dígale, Señor, me cuesta perdonar, pero quiero hacerlo. Tú prepara mi corazón para que yo decida hacerlo y hacerlo para la gloria de su nombre. ¿Ya? No, recuerde, la oración no parte ahí cuando usted se arrodilla, parte antes cuando usted revisa su corazón. Amén. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos, dice Filipenses 2:14, hacer todo sin murmuraciones ni contiendas. No se meta en peleas, en discusiones. Deje todo lo que impide que la oración sea eficaz. Entonces de repente hoy la gente anda muy exaltada, muy violenta. Eh, Aléjese de eso. Procure la paz. Recuerde que hablábamos, los hijos de Dios son los pacificadores, los que siempre están procurando la paz, no los que andan buscando la pelea, la quinta pata al gato, encontrar qué dijo, en qué tono lo dijo, por qué lo dijo. Si hay algo que a usted le causa así, a lo mejor me está tirando alguna perdone. Y a lo mejor después esto se va a aclarar y se va a dar cuenta que era un rollo suyo. Pero siempre la oración se inicia antes, cuando usted ya lava sus manos para, para entrar en el momento de oración. Y el lavar las manos no es que físicamente usted se va a lavar las manos, sino que va a revisar que no haya ninguna suciedad que esté opacando lo que debe ser la oración. Amén. Y esto es para todos, para todos. Verso 9. Aquí dice, asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perla, ni vestidos costosos. En la NBV, Nueva Biblia Viva, dice que las mujeres igualmente se vistan y se comporten decente, modesta y recatadamente. La mujer ha de resaltar no por la manera ostentosa en que se arregle el cabello, ni por el lujo de sus joyas o sus vestidos. Yo sé que esto hay algunas personas que dicen, pero ¿cómo es meterse en esta parte? Bueno, uno tiene que entender el contexto ya de estas instrucciones que le está dando Pablo a Timoteo. Y esto está relacionado con el culto público, aunque estas reglas son válidas para toda ocasión. En realidad, hermano, ellos tenían algunas costumbres que a lo mejor para nosotros no son tan conocidas. Pero en cuanto al vestuario en la iglesia, y en esto yo debo decir, hay muchas posiciones respecto a cómo se debe vestir. Yo lo decía hace poquito, conversaba con un hermano, no me puedo meter en lo que usted hace en su casa, pero sí yo debo instruir respecto a cómo nosotros cómo en la iglesia servimos al Señor. Yo no tengo problema en realidad con los hermanos, las hermanas, cómo vengan a la iglesia. Si hay un hermano que quiere venir con ropa deportiva, iba a decir salida a cancha, ropa deportiva, sí, si no tiene nada que hacer en la iglesia en respecto a pasar la ofrenda, estar en la puerta, ayudar en algo, no, está bien. Pero si alguien va a hacer un servicio a Dios, debe ser lo más, lo más solemne que pueda vestirse.
¿sí? Y no solamente la ropa, es el corazón, empezar por el corazón y que se note hasta en el vestuario. Y por eso Pablo está hablando de esto, ¿ya? Que el vestuario, la ropa decorosa, ¿m? La ropa decorosa es que sigue las normas morales socialmente establecidas y las buenas costumbres. Entonces aquí el decoro está relacionado con lo que habitualmente nosotros en la iglesia, la costumbre que llevamos en la iglesia. Entonces, ¿cuál es el problema? Que, por ejemplo, le digo, a mí me gusta que cuando hacemos algo adelante, si es un varón, use una corbata. Y debo decir, ya sé que hay muchos jóvenes que identificándose a lo mejor con sus contemporáneos, llevan algunas modas que en realidad culturalmente en la iglesia no son lo que hemos establecido y la buena costumbre de la iglesia. Entonces, cuando usted va a servir al Señor, le digo a los hermanos jóvenes, lo hablé con un joven allí que se había puesto ahí un piercing ahí en la oreja, le dije yo, mire, cuando toque no lo use, si a usted lo autorizaron su padre, está bien, usted úselo en su casa, pero en la iglesia, cuando le toque hacer algo, no lo haga. ¿Por qué? Porque le digo yo, no es la identidad suya, la identidad de un hijo de Dios. Entonces, por eso le digo, esto está para todo y no solamente para las mujeres, ropa decorosa, o sea, hoy la moda es que los pantalones estén rotos, ¿cierto? Ahí rasgados en la rodilla. Y yo sé que hay personas que los usan y bien. Yo recuerdo mi juventud, tener un pantalón roto era señal de descuido y pobreza. Pero hoy no, pues hoy es moda. Pero en la iglesia tenemos normas, ¿ya? Que son socialmente establecidas, normas morales y las buenas costumbres también deben estar allí. Y en esto lo hago saber, los hermanos lo saben, en realidad las damas deben, al subirse al púlpito, estar con vestido femenino, ¿ya? Femenino. ¿Por qué? Porque debe notarse que es una hermana. Y los varones con un traje, vestidos como varones, con corbata, si va a ministrar alabanza, si va a coordinar. Entonces debe haber esto que nosotros socialmente lo hemos establecido dentro de la iglesia, ¿ya? Dentro de la iglesia. Entonces, decoro que sigue las normas morales socialmente establecidas y las buenas costumbres. Eh, en la iglesia, porque si decimos, bueno, las sociales del mundo, claro, podríamos vestirnos a la moda, pero no, lo que hemos establecido en la iglesia. Con pudor. El pudor es la vergüenza de exhibir el propio cuerpo, entonces de cubrirse. Sí, porque, no sé, en el mundo las niñas pueden usar una minifalda, ya una minifalda, pero oiga, si le toca hacer algo en la iglesia, no puede usar una minifalda, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque aparte que va a estar en un lugar alto, no es ni decoroso ni pudoroso, ¿ya? Entonces, uno debe regirse por estas normas socialmente establecidas en la iglesia. En la iglesia. Hay iglesias en que todos deben vestirse así, como casi un uniforme, pero ahí yo lo dejo a la libertad. Pero en el púlpito se marca la diferencia, hermano. En el púlpito, ¿por qué? Porque son los que sirven a los que vienen. Y los que vienen deben ver que somos personas que lo hacemos así como el mayordomo o como el garzón en el restaurante, hacerlo lo mejor vestido, lo mejor vestido. Con modestia, quiere decir con sencillez, sin lujo, sin vanidad, sin tratar de exhibirse. No con peinado ostentoso que se hace con exageración para que los demás lo vean. Ya antiguamente ahí se hacía de esa manera y peinados altos y todo eso, pero que no sea ostentoso, ni oro, los adornos tan valiosos ya que se hacían, pero ahí era porque se generaba una división ahí en cuanto a lo social y en lo económico de algunos, ni perlas, ¿no? Con brillantes ahí en el pelo, ni vestidos costosos que cuesten mucho dinero para tenerlo y ahí entrar con la vanidad diciendo, oh, traje el vestido más caro de la iglesia. No, 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 no. Pero vestirse bien, pero vestirse para el Señor, porque lo hacemos para Él.
Pedro habló de esto también: vuestro atavío no sea el externo de peinado ostentoso, de adorno de oro o de vestidos lujosos. ¿Por qué? ¿Cuál es la idea, hermano? Que el adorno sea el que está en el corazón, lo que aflora de nosotros, ya, lo que aflora de nosotros, el fruto del Espíritu. Amén. Seguimos, el 10 dice: sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan la piedad, pues las mujeres que pretenden ser dedicadas a Dios deberían hacerse atractivas por las cosas buenas que hacen. No lo que se ponen, sino lo que hacen. Eh, sabe, debo decirle que eh, esto lo ratifica en realidad eh, Pablo cuando escribe a la iglesia de Éfeso. Los que eh, lo que proclamamos, esto no es con palabras, sino con nuestro testimonio. Y nuestro testimonio es lo que la gente ve, ¿ya? Lo que la gente ve. En Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hechura del Señor. Hemos sido creados para buenas obras. La Dios habla hoy, este mismo texto dice: pues es Dios quien nos ha hecho, Él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras, siguiendo el camino que Él nos había preparado de antemano. Las buenas obras son las que el Señor ahí nos dio para que pudiéramos caminar ahí en ese camino. La PDT dice: nosotros somos obra de Dios, creados en Jesucristo para realizar las buenas obras que Dios ya planeó de antemano para que nos ocupáramos en ellas o de ellas. Entonces Dios ya preparó y nosotros debemos andar en estas obras que Dios ya preparó, el camino que Dios trazó en cuanto a la buena voluntad, la disposición, la generosidad, la benignidad, el buen trato, el ayudar a los demás. Recuerde, siempre tendrá la oportunidad de hacer lo bueno delante de otros. Siempre va a tener la oportunidad de darle la mano a alguien que le cueste subir, a alguien que le cueste levantarse, a alguien que quiera cruzar la calle y usted puede decir: le ayudo, a alguien que lleve mucho peso. Siempre podemos hacer algo bueno para poder hablar de Cristo. Amén. Así que, hermano, hermana, que el Señor les bendiga. Recuerde, somos testimonios, somos cartas abiertas y debemos dar testimonio de que Cristo está viviendo con nosotros. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias yo le doy, porque podemos, Señor, compartir esta palabra y que usted nos ayuda, nos enseña a poder hacer su voluntad, Señor. Yo ruego por cada una de mis hermanas, que cada una, Señor, pueda vivir en Cristo y ser un ejemplo para los demás. Ayúdenos, Señor, también a los varones a vivir y a vestirnos también, como dice su palabra, con decoro, con pudor, con modestia, que podamos hacerlo también y dar testimonio de esto como varones, que sean distinguida nuestro vestuario, que se distinga lo que somos. Padre, yo pido que usted haga la obra en cada uno de nosotros y nos enseñe a madurar, a crecer en Cristo Jesús. Yo pido por la congregación, pido por los que están pasando tiempos difíciles y yo ruego que usted haga la obra en cada corazón. Sé que usted tiene el control de todas las cosas. Y yo ruego que usted se glorifique, Señor, sobre cada vida. Gracias le doy, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Recuerde, bueno, el viernes están los varones a las 19 horas. Está el grupo Noemí a las 17 horas también. Así que para que usted ahí vaya buscando el lugar donde ser parte del grupo, para también tener esta amistad con los hermanos, este compañerismo que se genera en los pequeños grupos, que se reúnen a veces ahí los días de la semana. Hermano, que el Señor le bendiga, que tenga un muy buen fin de semana y que el Señor ahí sea glorificado en todo. Muchas bendiciones, mis hermanos. Amén.